Aquí estamos de vuelta, esto es Matinal, gracias por la sintonía. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a recordarles que tienen que ponerse para lo suyo con Blick. Blick es el nuevo conjunto de soluciones tecnológicas diseñadas para hacer crecer las MIPYMES y los emprendedores con herramientas que los ayudarán a simplificar y organizar mejor ese negocio o emprendimiento a través de gestión de cobros, facturación, inventario, turnos y mucho más. Busquen los detalles en viva.com.do. Viva. Blick de Viva, soluciones a un solo clic para tu negocio. Viva, estamos de tu lado. Y bueno, luego de este mensaje vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Rafael Abreu, don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Bienvenido, don Pepe, un placer tenerle con nosotros. Encantado de estar con ustedes, Laura, Caminero, Percio. A propósito de tantos temas que tocan el sector de los trabajadores, Así es. No solamente en el ámbito de la discusión salarial y la propuesta realizada por el sector en los últimos días, sino también en el ámbito de la seguridad social, que ha sido un tema muy agitado en los últimos meses. Hablemos de la propuesta, 35% es la propuesta que ha hecho el sector de los trabajadores. Exactamente, hay que decir, Laura, que esta propuesta estuvo precedida por lo que los propios empresarios pusieron en el tapete. Recuérdense que ellos hablaron precisamente en julio del año pasado del tema de la necesidad de un aumento salarial, solo que le agregaron la palabra voluntario. Y lo hicieron basado precisamente en que hay un proceso inflacionario reconocido por todo el mundo. Nosotros, cuando ellos hablaron de voluntariedad, siempre dijimos, eso no funciona así. Si se tiene verdadero interés de un aumento, debemos pactarlo. Y ahí comenzamos entonces gestiones que no salieron en la prensa, encabezadas por el ministro de Trabajo, en las que se hicieron reuniones por separado con nosotros, con ellos, buscando hacer un acuerdo. Por la vía, no del Comité de Salario, en principio, sino de un órgano que se denomina Consejo Consultivo del Trabajo, que es un órgano adscrito al Ministerio, que puede perfectamente hacer pactos que luego se consoliden en el Comité Nacional de Salario. Pero el empresariado, yo recuerdo muy bien, que evadió ese tipo de reunión, le sacó el cuerpo, dijo que iba a consultar, el tiempo pasó. Bueno, pero es que ya venían. Y nunca lo hicieron. Ya venían de un aumento que se produjo ¿en qué año fue? ¿No fue en el 2021? Sí, 2021, pero cuando la tarifa ya tiene, Laura, según la ley, un año vigente, ¿verdad? Tiene un año vigente, se pata por dos, ¿verdad? Pero cuando tiene un año vigente, si ocurren acontecimientos no previstos por la parte, ¿verdad? Cualquiera de las partes puede pedir su revisión adelantada. Entonces nosotros, ¿verdad? Ante la realidad de que no se pudo hacer el pacto directo, grado a grado, entonces solicitamos que se procediera a la convocatoria, dado que la tarifa vence en junio de este año, ya vence. Entonces ahora el Ministerio precisamente procedió, Comité Nacional de Salario, a convocar. ¿Estamos convocados para cuándo? Jueves que viene está la convocatoria ya abierta. Los empresarios no han nombrado todavía sus vocales para constituir el Comité Nacional de Salario. Ya nosotros nombramos, los del gobierno son permanentes, ¿verdad? Y solo falta que el empresariado, de aquí a lo que queda del jueves, hoy es lunes, aquí ¿verdad? ¿No están interesados los empresarios en que se haga ese aumento general de salario? ¿Sabe, Caminero, que la costumbre, lo que se ha seguido, ustedes por suerte, ¿verdad? Tanto Percio como Laura y tu Caminero han seguido estos procesos y saben que nosotros por lo general comenzamos la discusión encima de la fecha de la tarifa. Esa es la tradición. Es decir, la tarifa vence, por ejemplo, en junio y nosotros iniciamos la discusión en el mes de junio. Ahora, como se ha solicitado una revisión adelantada, entonces los empresarios, en base a lo que pregunta Caminero, lo que han buscado es, entendemos nosotros, alargar la discusión hasta cuando la fecha sea más cercana. Y por eso
el que ha mostrado esa apatía para constituir el comité, porque recordemos que el Comité Nacional de Salario está constituido por las 3 partes. Ya 2 nombraron. Si ¿verdad? ellos no nombran, si ellos no nombran y no participan, entonces eso es un proceso que no puede, que se va a alargar en el tiempo. Yo espero que ellos el jueves ya vayan con el nombramiento de su representante. ¿Por qué? Porque sería poco inteligente debido a que el comité tiene facultad entonces para nombrar vocales de la planilla empresarial, por ejemplo. Pero eso sería de mal gusto, digamos así, porque comenzaríamos con una declaración nunca vista en el escenario. Entonces lo conveniente es que ellos el jueves nombren un representante. Bueno, pero en el 2019, recuerdo, en la discusión salarial, creo que fue en 2019, 2018, que los empresarios, conjuntamente con la parte gubernamental, en franca, obviando la parte sindical, se pusieron de acuerdo y hicieron un aumento de salario, contrario a lo que pedían ustedes, que incluso dijeron que iban a salir del Comité Nacional o de los acuerdos tripartistas, si mal no recuerdo. Pasó una vez así, y luego, en otra ocasión, más adelante, pasó al revés. Los empresarios se retiraron. Me acuerdo, Cici Almanzar al frente del grupo empresarial. Nosotros nos quedamos y con el gobierno aprobamos Pero una pregunta, don Pepe, sí. porque el último aumento salarial no solamente fue hace un poco menos de 2 años, si no me equivoco. Sí. Y tenía otra característica, llevó un aumento diferenciado porque se hizo la reclasificación de las empresas dependiendo de su tamaño. Por lo tanto, cuando hablamos de un salario mínimo de 12 o 14, estamos hablando de las MIPYMES, pero en realidad cuando vamos a medianas o grandes empresas, hay un nivel mucho mayor ya reconocido. Esa propuesta del sector trabajador es aplicar el mismo porcentaje de aumento a todos los rangos. Sí, recordemos que esta tarifa que es sector privado no sectorizado, que es la mayor, abarca grande empresa, mediana, pequeña, pyme, que fue la nueva categoría que se creó, guardianes privados y trabajo de campo. Como ustedes ven, son 6 grupos. Entonces, la pyme, por ejemplo, está hoy en 11.900 pesos. La pequeña está en 12.900. La mediana está en 19.250 pesos. Exacto. Y la grande en 21.000 pesos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que a esa diferente categoría se le aumente ese 35%. Claro está, el impacto no es el mismo en cada lugar, porque no es lo mismo, por ejemplo, que a los guardianes privados que están registrados en esa tarifa con 17.000 pesos, se le aplica un 35%, que a los trabajadores de las grandes empresas se le aplique, por ejemplo, ese mismo 35%. El impacto en porcentual no es igual. De manera que eso es lo que uno, en medio de una situación como la que tenemos, puede hacer. Mucha gente dice que no debía haber mínimo diferenciado. Eso es lo que dicen muchas personas. Hacen crítica por eso. Pero la realidad es que si no lo hiciéramos así, entonces tendríamos que llevar los mismos estándares para todos. Sí. Y es prácticamente imposible con esta nomenclatura de empresas que existe. Vámonos al primer salario, 11.900 pesos. 21.000. No, 11.000. Sí, el que yo dije primero, de la pyme, sí, 11.900. Si le aumentaran el 35% a ese salario, estaríamos hablando de unos 4.165 pesos que se agregaría salario. La persona cobraría alrededor de 15.000 pesos, ¿verdad? 15.000. Sí. En estos días salió un informe, creo que fue de la CEPAL, que ubicaba a República Dominicana como en los niveles más bajos del salario. Y el Foro Económico Mundial, incluso estuvo la vicepresidenta ahora, entre las advertencias que hacía República Dominicana era el problema inflacionario, lo que quiere decir que afecta sobre todo a los sectores de los principales 3 quintiles que ha definido el Banco Central. Aquí hay alrededor de 14 salarios mínimos
tengo 17, entendido. 17. 17. Bueno, es peor que lo que yo he estado pensando. Y si nosotros, ustedes posiblemente están buscando un 35% ahora, pero ¿no sería posible un pacto entre gobierno, sector privado y trabajadores para hacer un programa de aumento escalonados por año automático que pueda ir llevando ese nivel de salario a un ingreso mínimo razonable para todo el que trabaja? Ese fue el intento, exactamente, Percio. Es como si hubiese estado en los encuentros que intentamos hacer. Era discutir la posibilidad de un pacto para aumentos salariales progresivos, anualizados, hasta devolver la capacidad de compra perdida del salario, que data, ustedes saben, de la crisis bancaria, ¿verdad? Eso ha venido acumulándose paulatinamente, de manera consecutiva, exactamente, 2003. El tema es hoy, por ejemplo, que nosotros nos hemos visto obligados a pedir la convocatoria adelantada del comité porque el empresariado no ha entendido el tema, no ha querido asumir el tema que está proponiendo, que es lo ideal. ¿Qué decimos nosotros, inclusive, en la carta donde sometemos esta propuesta? Decimos, independientemente de esto, que es coyuntural, lo ideal es lo que Percio está diciendo aquí. Eso es lo ideal, hacer eso, porque es el único modo, tiene lo que de esa de proporción que existe el salario mínimo con relación a la canasta, poderla de manera definitiva equilibrar. Fíjate ese informe, por ejemplo, de CEPAL, de otro medio que hizo ahí una investigación situando a República Dominicana como el país de tercer salario más bajo. Eso no es así, no es así. Para decir que los salarios son bajos, no hay que mentir, ¿entiendes? Son bajos, sí, y no hay que mentir para decirlo, porque ahí esa información es una información distorsionada. ¿Cuál es la distorsión? Porque eso fue una publicación realizada por la revista Bloomberg, basada en la información que tienen los distintos ministerios de la región. El señor Osorio, sí, de la revista Bloomberg. Sí, se le aclaró, el ministerio aclaró de trabajo, inclusive explicando el tema. Y yo digo, ¿verdad, Laura, lo que estoy diciendo? Para decir que el salario es bajo, no hay que mentir, no hay que inventar. Pero ¿dónde estuvo la distorsión? Hay que investigar, de ser los hechos. Estuvo mal porque ellos tomaron como referencia, Laura, el salario de las pymes, ¿me entiendes? Como si ese fuera el salario referencial. Bueno, pero no pueden tomar el más alto. No, es que ese no es el referencial, porque la cantidad de trabajadores de la pyme no es mayoría, entendamos esto. ¿Cuál sería el referencial entonces? Porque aquí le hemos agregado una capa de complejidad al tema salarial, Laura, donde está este grupo, pero después están los sectoriales. Laura, entonces, ¿cuál es el 65% de los trabajadores está, ¿tú sabes dónde? Ajá. Grande y mediana empresa. 65%. Bueno, pero en ese caso, la pyme, Percio, en ese caso tal vez lo más razonable sería coger los 17 salarios, la pyme, sumarlo y dividirlo entre 17 y sacar una media. Pero habría que sacar una media ponderada. La pyme, ¿ustedes saben qué? Más empresas, pero menos trabajadores. 65% están en esas dos. Ellos tenían que darle en la medición que hicimos, ¿usted sabe cuánto? El promedio. 17,000 pesos era el promedio. No 11,000 como ellos dijeron. Eran 17,000, que son unos 315 dólares. Eso es lo que tenía que dar. Es el más bajo. Claro. Entonces, ellos toman el más bajo, pero se hacen el promedio, ¿entienden? Bueno, porque la lógica de ese tipo de comparaciones es esa. Sí. ¿Quiénes tienen los más bajos? De hecho, posiblemente los demás países también tengan otra complejidad. Que también son más altos y sin embargo tienen que definirse una metodología. En este caso, el más bajo. Si hacen la medición correcta, Laura, ahora, con 11 o 17, le da eso, bajo como le da eso. Bueno, si el 65%... Es bajo como quiera, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que no hay que mentir para decir eso, no hay que mentir. Usted no tiene que mentir, porque usted coge los 17. Porque no necesariamente... Don Pepe, eso es una metodología. Y lo que le vale eso. Es una manera de calcular, hay varias maneras de llegar a esa, digamos, a esa conclusión.
pero tú tendrías que hacerlo igual para todos los países. Bueno, exacto. Sí, Y se hizo igual mira, para todos, no es mentira. En México. Es una metodología. En México ellos midieron así y le dio otro. Y en Honduras también. ¿Tú sabes dónde que está República Dominicana? La República Dominicana está un poco más allá de Honduras y menos que México en la medición. ¿Qué sería qué posición? ¿Eh? ¿Qué posición La sería? séptima posición, séptima. Según ese cálculo de ustedes. Exactamente, no Claro, lo que ellos están diciendo. pero con ¿entiendes? una diferencia. No lo que ellos la están economía diciendo. dominicana es muy consistente en su crecimiento económico y parte de los cuestionamientos que se hacen, que ese crecimiento oye, no Percio, se refleja en los niveles salariales. Percio, es que no estamos defendiendo el hecho, no. Son bajos salarios, son miserables, no es eso. Lo que estamos diciendo es que su estilo de medición es equivocado y no es preciso, eso es lo que estamos diciendo. No diciendo que es bueno, ¿entiendes? Porque 21,000 pesos, ¿qué significa con relación a la canasta familiar? Que es el salario más alto, no significa absolutamente nada porque no la alcanza. Esa canasta de primer quintil, ¿ustedes saben cuánto está? Es 24,000 pesos hoy. Pepe, uno de los temas también... No es el tema. Uno de los temas que está afectando a los trabajadores que es el caso de la seguridad social. Porque ahora mismo un trabajador tiene que buscar parte de su salario para pagar enfermedades, servicios de salud, porque los médicos están en una huelga y en una desafialización de las ARS. Ustedes forman parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Cuál es la posición que tienen las centrales en torno a este conflicto de los médicos con las ARS? Bueno, ya hay que decirlo, la gente nuestra, nuestros afiliados, son los más afectados por este tema. Sí. Porque esas empresas de trabajadores afiliados nuestros, yo ando con uno ahí, ese secretario general de Metaldón, el que está ahí. Y ese descuento a su salario con el fin de proveerse la atención de salud que es aportado por empresas trabajadoras, es un descuento permanente, constante. En este momento, todos sabemos qué está pasando. Usted tiene que buscar el dinero, ir a la atención y luego entonces llenar el trámite para que se proceda a la devolución de ese dinero en los seguros. Pero mientras tanto, usted tiene que buscarlo. ¿Por qué? Porque el especialista que usted va a ver, caminero, no va a su consulta, por supuesto. No, es que no recibe el seguro de salud. No, exactamente. No recibe el seguro, pero tampoco él le va a decir, me descuentan del salario el seguro. Sin embargo, yo no puedo utilizarlo en los servicios médicos, sino tengo que ir a pagar directamente. Pero ese especialista que te recibe, ¿qué ustedes piensan y cuál es la posición? Ese especialista que te recibe no te va a bajar la consulta, te va a cobrar igual su consulta, como ha sido siempre. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros frente a eso? Nosotros lo que decimos es que como el usuario es el perjudicado en definitiva, debe buscarse, debe propenderse a un acuerdo. En el Consejo se han hecho todos los esfuerzos para que se busque un acuerdo. Ahora, yo les digo a ustedes una cosa. Lo primero que uno tiene muchas veces que entender es que tú estás en medio de un sistema que es mixto. O sea, el sistema de la República Dominicana no es estatal, ni se puede decir que es estrictamente privado. Es un sistema donde confluyen los dos sectores. Aquí se intentó y se comenzó, cuando el Seguro Social comenzó, año 1948, que ninguno de los que están aquí estaban vivos, ni el más viejo como yo estaba vivo. Cuando se comenzó, el intento era llevar a cabo una protección al trabajador mediante el sistema de seguridad social, salud y pensiones de carácter público. ¿Qué pasó con el Seguro Social? La historia está ahí, la conocemos, lo que pasó. Ustedes saben que las igualas médicas, que no eran la ARS de hoy, no, sino igualas se llamaban, o planes de seguro.
Esos planes nacieron porque los sindicatos, nosotros los sindicatos, presionamos a los empresarios y les solicitábamos que como el seguro solo cubría, oiga bien, solo cubría a 7% de los trabajadores, la esposa cuando iba a dar a luz y el niño que nacía hasta 1 año, entonces nosotros le solicitábamos a los empresarios que queríamos una iguala médica, camineros. Entonces de ahí nacieron las igualas médicas, pero manejadas por médicos. Acuérdense, como Patiño, Alcántara, Chanaquino, hasta Cruz y Minián llegó a incursionar en eso. Entonces, esa iguala médica después, entonces, cuando se da la ley del 2001, la 8701, la actual ley, son las que se convierten después en las intermediarias, que son las ARS. Entonces, esas ARS tienen hoy una característica distinta a la que tenían, por supuesto, las igualas médicas. Las igualas médicas, hay que decirlo, eran igualas que solo daban espacio al trabajador, evidentemente, que afiliaba a su familia, pero su familia hasta un límite muy excluyente. Pero, Pepe, el proceso se amplió más a partir de 2001. ¿Dónde está el tranque en esas reuniones que se realizan buscando ese consenso que los intereses de los médicos y los intereses de las ARS no se logra y las autoridades no logran buscar una solución? Pues ya tenemos cerca de 2 o 3 meses. Hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entender el tranque, ¿verdad? Si, por ejemplo, las ARS mantienen una posición en la que plantean que el per cápita de los médicos no pueda subir, ¿qué van a hacer los médicos? Van a tratar por todos los medios de presionar que su tarifario aumente. El médico está vendiendo ¿qué? Conocimiento. El médico no es Hipócrates, ni mucho menos. Hipócrates se murió hace 2 siglos. Pepe, entonces, el médico de hoy tiene que responder tiene que responder a una serie de exigencias que no se respondía antes. Entonces, si vamos a eso, el médico va a exigir así. Entonces, los médicos como tal, señores, tienen también intereses, al igual que el ARS, porque así como el ARS son negocios, también la atención de salud no es tampoco una acción caritativa. O sea, que también por parte de los médicos es una acción económica. ¿La posición de los médicos? Nosotros respaldamos en cierto punto la actitud de los médicos y su exigencia, pero no de manera total, porque consideramos que su método, inclusive, de paralizar la atención a los pacientes como están haciendo, a esos aportantes que están ahí, que no tienen la culpa de los temas que ellos tengan internamente. O sea, que no son intransigentes los médicos. Está perjudicando a esos afiliados nuestros. Pepe. Entonces nosotros consideramos que ese no es el método, que el método es, ¿sabe cuál, Laura? Ir al escenario donde se está discutiendo el tema de la modificación de esa ley, que se está discutiendo en el Consejo Económico y Social, que se va a discutir en el Congreso, y ahí llevar su posición, presentar un proyecto. El Consejo Nacional de Seguridad Social tiene capacidad de decisión en muchos de estos temas. Tiene capacidad de decisión, pero depende mucho de que la parte consensúe, porque en definitiva, si los médicos deciden no dar atención, pero si usted del sector trabajadores están de acuerdo, entonces no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo en las tarifas, porque lo que se está discutiendo en el Consejo es tarifa, o es que el Consejo no quiere asumir las decisiones difíciles que hay que tomar con relación a este tema. Lo que pasa es ahora que un proveedor de servicio, estamos hablando de médicos, clínica, laboratorio, etcétera. Por otro lado, ARS, ¿me entiendes? Si tú quieres en un sistema de este tipo buscar acuerdos, tiene que depender necesariamente de que entre las partes haya posibilidad de que ambas cedan.
Porque si no es así, imaginémonos dónde llegaríamos. Imaginémonos que nosotros, digamos mañana en este Comité Nacional de Salario, que el salario tiene que ser similar a la canasta familiar y que nosotros no bajamos los 35. Se presume, ¿verdad?, que nosotros tenemos una posición de los 35. Esa es nuestra posición de inicio, de entrada. Pero sabemos nosotros que cuando entremos en esa discusión no van a ser los 35. ¿Me entiendes? Vamos a tener que pactar por posiciones intermedias que no van a ser nunca la original. Eso va a ser así en el pacto a que lleguemos, ¿sí o no? Sí. Esa es la vida, ¿verdad? En cualquier discusión. Pero aquí no hay eso, ¿no? Aquí no hay esa visión. Creo que esta es la parte final, ¿verdad? Que se nos está acabando. Mire, un político español, Alex Vidal Cuadra, dijo a propósito del foro de Davos que se acaba de celebrar, que ese era un encuentro donde los multimillonarios le decían a los millonarios cómo debía vivir la clase media. Y yo le pregunto a usted, ¿quién le dice a los trabajadores aquí cómo deben vivir? Por ejemplo, lo que ustedes están planteando con el 35%, eso quiere decir que llevaría los 4 salarios que usted mencionó ahorita. El de 11.900 a ganar 16.065 pesos. Sí. El de 12.900, 17.415. El de 19.200, 25.950 y el de 21.000, 28.350 pesos. Ese incremento para las empresas implica también automáticamente un costo adicional por el tema de la seguridad social. Por eso es importante que ese tema de la seguridad social se solucione, porque los trabajadores, la salud de las familias de los trabajadores depende de ese sistema de seguridad. Por tanto, no puede estar con tanta incertidumbre, porque usted dice, bueno, voy al médico, el médico me cobra, yo tengo que tener el dinero, pues si no tengo el dinero, que es muy frecuente que la gente no tenga disponibilidad del efectivo porque ya su empleador y él está pagando para el sistema, pero ocurre que el sistema lo burla, no le presta el servicio para que él esté asegurado. Entonces, parecería que no hay una solución con el incremento del salario si no resolvemos el problema de la seguridad social. Toda la vida, Percio, se sabe que automáticamente se aumenta el salario, eso inmediatamente se refleja en el aumento en el sistema de la seguridad social. O sea, el flujo de recursos aumenta automáticamente. Tanto para el trabajador como para las empresas. Exactamente, automáticamente. Entonces, hay que decir eso. Te lo ha dicho, ¿verdad que sí? Fíjese cómo describe el tema de lo que significa el aumento. Entonces, si nosotros fuéramos a hablar de justicia social, nosotros pudiésemos decir, esos quintiles en que eso se divide son un engaño. Porque en definitiva, el quintil 1, 2 y 3, ¿verdad? Esos 3 quintiles comen lo que pueden, no lo que quieren. Entonces, el quintil 4 y 5 comen lo que quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos quintiles están medidos basados en el ingreso. Ahí, en ese momento que nosotros estamos planteando, básicamente nos estamos refiriendo a 4 aspectos de la canasta familiar, básicamente buscando paliar 4 aspectos: alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte y salud. Básicamente eso, ¿eh? No es que da para más nada de la canasta familiar lo que nosotros estamos planteando. Ahora, si nosotros no fuéramos al otro comportamiento, ¿verdad?, a la otra actitud, entonces tensaríamos la cuerda y la cuerda podría en un momento hasta romperse, ¿verdad? Entonces uno trata de medir, de hacer el equilibrio, de buscar y pactar las soluciones. Entonces eso es lo que estamos diciendo con respecto a ese tema que Laura dice, ¿verdad?, muy bien, que todas las partes integran un consejo, Laura, están ahí. Sin embargo, se ha dialogado, se ha hablado y no ha habido forma de hacer esto. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Percio, si una de las partes pide la extinción de la otra, es decir, si una de las partes dice no puede haber, por ejemplo, ARS ni AFP, dice eso, ¿verdad? Se plantean los médicos. Exactamente. Los médicos han planteado eso. Exacto. Entonces, exactamente así. Entonces, uno pregunta, ¿verdad?
¿será posible un acuerdo dentro de un sistema democrático de equilibrio, Ahora, más o menos? La impresión, Pero, don Pepe, la hay acuerdos que no son posibles. La impresión ¿Se va a que quedar, tiene- se va a quedar el Consejo Claro. Nacional de Seguridad Social a ver lo que pasa? El Consejo de la Seguridad Social. Pero a propósito de eso que dice Laura, hay una impresión que uno tiene desde fuera, Ujú. que la posición del Estado dominicano, de los gobiernos dominicanos y del sector sindical son demasiado tímidos frente a este tema. Casi- Porque usted- de tres son dos. Casi contemplativos. ¿Usted recuerda lo que hacían Laura Balaguer en aquellos tiempos? ¿Sabe lo que hacía Balaguer? Mandaba a los médicos militares. Ustedes estaban vivos cuando eso, ¿verdad? No Laura, pero Percio y Caminero Gracias. sí. ¿Ustedes recuerdan, verdad? Lo que hacía era una huelga médica. Entonces él cogía. Pero lo que pasa es que en aquella lo oportunidad mandaba, ¿te entiendes? Hoy. ellos abandonaban los hospitales, Sí, pero sí, ahora sí. no. Ahora lo que No, no. abandonan son no recibir Sí, los exactamente. servicios. Exactamente. Entonces, los médicos salían, entonces mandaban los médicos militares a operar y a romper la huelga, ¿verdad? Que eso es lo que se hacía. Hoy, con la metodología del sistema de seguridad social, cambia, ¿entiendes? Lo que es distinto. Entonces, por eso, la acción quizás no pueda tener el mismo impacto. Pero yo pienso, hablando aquí en Matinal, que el tema tendrá una salida, ¿verdad? Habrá que buscar una salida. No hay tema sin solución. Entonces, un tema como este, una solución tiene que buscar. El gobierno se ha cuidado, es lo que ha hecho, ha dejado el sistema a que lo maneje sencillamente el Consejo como gobierno como tal. No ha intervenido, porque aquí gobierno se entiende presidencia, ¿eh? Así es que se entiende. No, entonces, la así parte oficial representa la política así del que se gobierno. entiende aquí. Es muy débil la posición del gobierno frente a estos dos poderosos sectores, ARS, servicios médicos, porque usted dice, si ellos no se ponen de acuerdo, el Estado no puede tomar una decisión. O sea, es muy débil. Sí, exacto, porque ¿qué decisión toma? Bueno, ocupar los hospitales, ¿me entiendes? Ocupar la clínica privada, estatizarla, pero estatizar las mientras ARS, ¿verdad? Mientras tanto, les van a desbaratar el ¿Entiende lo sistema. que- La entonces- provisión del servicio de salud se las van a desbaratar se la encima. están desbaratando. Pienso yo No, que incluso están desacreditando el sistema. Pienso yo que como todos son beneficiarios de ese sistema, porque los médicos se benefician de él, la ARS también, aquel también, algún acuerdo razonable habrá de buscarse. Esa es la esperanza que uno tiene que tener. Yo nunca creo en que la cosa deba hundirse para luego comenzar de nuevo, como mucha gente cree en este país. Hay gente que dice que este país hay que provocar una crisis, un crisis, un rompimiento de la sociedad, para luego armarla de nuevo. ¿Tú entiendes? Yo prefiero que si tenemos 3 pisos subidos, continuar a partir de esos 3 y no volver a ras de tierra para, Bueno, don para Pepe, comenzar pero de es que nuevo. los ¿entiendes? médicos están locos de tirarlo desde ese tercer piso del sistema. Entonces, Los médicos están más radicalizados Bueno, que en el eso mismo sistema es. socialista. Entonces, ya sabemos, ¿entiendes lo que Sí. sí? Si usted quiere tensar la cuerda hasta romperla, ese riesgo entonces que hay que Bueno, tomar. muchísimas gracias, Bien. Pepe. Muchísimas gracias. señores, por tu- despedimos a don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Vamos a una pausa y ya volvemos.